pero está un poquito complicado. Sí. Y eso es el que nos tenía o nos tiene desconcentrados. Sí, tenemos hoy todos los parciales. El examen, hoy, el examen que de mañana, hasta 2:30, hasta 2:15. Sí, Sí, ahora tocan los de la tarde, bro. Ah, ok. sí, fue que el pasado no hicimos el de materiales. Menos mal. Entonces, por eso nos tocó hoy en la mañana. Y nos tocan todos los de la tarde. Así es. Ah, ok, muchachos. Bueno, vamos aquí, vamos continuando. Sigamos con ese punto. ¿Qué nos dice? ¿Por qué son importantes la cotidianidad? ¿Cómo? ¿Por qué son importantes los ángulos en la cotidianidad? Los ángulos son importantes ya que en nuestra vida utilizamos en distintos sectores de cada trabajo. Debemos pensar que será utilizado de una forma u otra, de que le den total perfección de cada labor realizada desde lo más simple hasta lo más complejo, teniendo en cuenta su buen funcionamiento. Los ángulos son empleados en cada actividad que realizamos, aunque no nos demos cuenta, desde como cambiar un bombillo, en donde se debe saber el ángulo, cómo insertarlo debidamente, hasta cosas más complicadas como la elaboración de unos planos en la construcción. Cuando clavamos un clavo, cambiamos un bombillo, un tornillo, debemos tener en cuenta la posición del ángulo de inclinación y de rotación. Tratamos de hacer alguna de estas labores. Ángulo perpendicular, ángulo recto a la superficie en la que se trabaja. El el tornillo y el bombillo no se dejarán rotar sobre su propio eje y por consecuencia el objetivo de cada trabajo. Ok. ¿Quién continúa? Vamos aquí. Vamos ahí. ¿Qué nos dice? Para actividades más complicadas, también se utilizan los ángulos. Por ejemplo, un arquitecto está elaborando los planos de una casa, necesita medir los ángulos para saber si cada puerta o ventana va a abrir correctamente o si va a quedar mal instalada por una medición de un ángulo mayor o menor del necesario. Existen situaciones en las que pasa desapercibida los ángulos, como en un partido de fútbol cuando se va a realizar un pase o un penal. El jugador debe exactitud el ángulo en el cual va a patear el balón para que sea una jugada exitosa. Por estas y un los ángulos son de suma importancia. Reconocerlos e incorporarlos en nuestra vida soluciona más de algún problema que nos presente. Entonces, vemos que este tema es bastante usado y en ustedes, en ese campo, ustedes, mucho más. Como bien aquí nos estaban diciendo, digamos, cuando tenemos aquí este aspecto, esto sucede constantemente, ¿sí? Digamos, acá
En mi casa, evidentemente esto se ha hecho eficaz. En un día conseguí a un señor que me hizo, estaba asignando unas baldosas y unas cuestiones. Bueno, y como que en sí no manejaba muy bien ese tema. Si ahí hubo inconvenientes, eso no quedó bien, no quedó bien. Me hizo unas cosas que después que me tocó, busqué a una nueva persona, bueno, que ese sí ya me asignó todas esas cuestiones bien. Muchachos, aquí tenemos un video, es un pequeño video, eh, como de 2 minutos y medio, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si yo asigno este video, o sea, desde aquí, desde mi pantalla, ustedes no escuchan bien, se escucha bajitico. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo envío este documento y ustedes en sus casas, cada estudiante se ve ese pequeño video. En este video de aquí, este video, nos dan unos tips, cómo se usa este tema en su campo, ¿ok? En ese campo de ustedes. Hay unos edificios, cómo está, si está en esa medida en una posición bien o no está en una posición bien y todo eso. Es un video, es bueno ese video, ¿sí? Enseña bastante. ¿Seguimos con qué? Tipos de ángulos según los lados. Exactamente. Vamos aquí. Vamos aquí. Cuando mide exactamente 90, ¿cómo se llama? Ángulo recto. Exacto, ya ese se había manejado. Cuando mide exactamente 180. Ángulo llano, ¿no? Llano, vean. Cuando mide exactamente 180, eso se llama llano. Cuando mide menos de 90. Menos de 90. ¿Cómo se Menos de llama eso? 90. ¿Cómo? Ángulo agudo. Exactamente. Cuando miden menos de 90 son llamados agudos. Cuando mide más de 90 y menos de 180 es llamado como Ángulo obtuso. obtuso. Más de 90, vean, más de 90, menos de 180 se llama obtuso. ¿Qué más? ¿Cuándo son cóncavos? ¿Cuándo son cóncavos? Ángulo completo. Cuando mide más, mide exactamente 360 grados. Vamos en cóncavos. Señora, Cóncavos son esos que llevan una medida de 180 ¿a cuánto? Cóncavos, una medida de 180 a 360. y convexos cuando llevan una medida de dónde a dónde. 0 a 180. Exactamente. Y 0 a cuando 180 grados. desde este punto inicio continúa y nuevamente llega a ese punto, ¿cómo se llama eso? Ángulos completos. Exactamente, o sea que mide exactamente 360. exacto. Esos conceptos son 360 grados. bastante, exactamente, son bastante conocidos, ¿sí? Vamos aquí. En sí, esto viene siendo eso mismo que estábamos viendo allá. Cambia que pues aquí se añaden unas nuevas cositas, digamos, agudo. Cuando veíamos agudo allá,
veíamos que eso medía exactamente menos de 90. Cuando veíamos obtuso, decíamos que mide más de 90 y menos que 180. Bien, ya que si mide 90, ¿cómo se llama? Agudo. No, si mide exactamente 90 Recto, ángulo recto. y si mide exactamente 180, Llano. exactamente. ¿Y si mide cuánto? Plano. Exactamente, o también llamado como. Hace mucho vimos eso. Acá vimos y... Ángulo completo. Exactamente. Ah, Hombre, Diana. Consecutivos. La pereza. Sí, consecutivos. ¿Cuándo son consecutivos? ¿Cuándo qué? Los que tienen un ¿Tienen un qué? grado en común. Exactamente. Vean que en este caso P viene siendo ¿quién? ¿Quién viene siendo P aquí? ¿Quién viene siendo P? ¿Ese qué? De todos esos conceptos que vimos ya, ¿quién viene siendo P aquí? Sebastián, ¿quién viene siendo P? Sebastián. Santiago, ¿quién viene siendo P? Ni Sebastián ni Santiago. José, ¿quién viene siendo P? ¿Quién viene siendo P? ¿Cómo es que, profe? No sé, bro. Entonces, si ya hemos visto todos esos conceptos, vamos, ¿quién? Diana, ¿quién viene siendo P? De todos esos conceptos que hemos visto. Viene siendo el vértice, ¿no, profe? Exactamente, eso es. ¿Quién viene siendo C? El ¿Quién? punto de inicio. No, no tanto punto de inicio, sino quién, depende, o sea, ahí no se sabe quién se hace el punto de inicio. ¿Quién viene siendo C? ¿Quién viene siendo B? ¿Quién viene siendo A? Tanto A como B como C son ¿qué? Ángulo. No. Un consecutivo. ¿Quién viene siendo A, B y C? Que Ambos son B, ¿qué? B el vértice. Ya se sabe B el que vértice no, P sí viene siendo eso. es vértice. Y A, B y C son ¿qué? Semi ¿qué? Semilínea. Semirrecta. Exactamente. Que si usted Ay, toma a B con C, haya un qué. B con C haya un qué. Un ángulo obtuso, ¿no? Obtuso, B con C. Obtuso. Perdón. Agudo, agudo. Agudo. Todo Bien. eso. Si Ay, usted se coca. ubica, digamos, en A con B, ¿a quién obtiene? Si tomamos A con B, obtenemos ¿qué? Una nueva medida. Digamos que en este caso mide más de 90 o menos de 90. De A hasta B.
Ahí de A hasta B mide más de 90, menos de 180 de A con B. Entonces, ¿es qué? Es obtuso. Obtuso. Y si tomamos de A a C, todo de A a C, ¿es qué? De A a C. Ay, muchachos, pensé que se sabían eso. Obtuso también, ¿por qué no? Eso también no llega a 180. Ah, y si ustedes ven A con B, o A con B, y después tienen a B con C, ambos tienen a quién? Ambos tienen a B en común. Como tienen a B en común, Un consecutivo. exactamente, son consecutivos. Veamos cuándo son adyacentes. Todo esto son dependiendo de su posición. ¿Cuándo son adyacentes? Vamos aquí. ¿Quién viene siendo P? Dice, ¿Quién viene siendo P? el vértice. A, B y C son ¿qué? Ah, A, B y C son ¿qué? Vamos. Ah, ¿qué pasó? Si ya eso se dijo. A, Rectas B y C infinitas. ¿son Rectas qué? infinitas. ¿Semi qué? Rectas infinitas. Bien. Semirrectas. Ojo con eso cuando son adyacentes. Vean que tiene casi coincidencia con ese punto que vimos antes consecutivos. Vemos que tienen que de A a B, vamos aquí, vamos paso a paso. De A a B son qué? De A a B hay una medida, ¿sí? Hay una medida, digamos una medida teta. Bien, esa medida viene siendo agudo, llano, obtuso, obtuso, bro. viene siendo obtuso. Mide más de 90, menos de 180. Medida de B a C, medida de B a C, digamos que se llame beta. Esa medida de B a C viene siendo ¿qué? Ya no está con su mano aquí Agudo. puesta. No sé si es que no me está entendiendo, está pensando en una cosa distinta, no sé. Viene siendo No, agudo. profe, estoy prestando atención a lo que está explicando. Ok. Viene siendo de B a C, viene siendo agudo. Entonces, si usted se dan cuenta, de A a B es una medida y de B a C es una nueva medida. Y ambas medidas tienen ¿qué? Tienen a B en común, ¿sí? O sea, tienen un ¿qué? ¿Tienen un qué? Un lado común. Exactamente, que en este caso viene siendo ¿quién? Viene siendo B. Ojo con eso. Y además ¿qué? Y además sus ¿qué? ¿Qué nos dice aquí? Y además sus ¿qué? Sus lados no comunes tienen sentidos opuestos. Exactamente. O sea que A y C son esos que no son comunes. A, C son esos que no son comunes. Y ellos están en sentido opuesto. ¿Cómo así que en sentido opuesto? Que midan, digamos así, de A a C se mida 180. Bien. Vean que consecutivos adyacentes. Consecutivos también tenían AB en común. Acá en adyacente también tenían AB en común. En consecutivos tienen A y tienen C. Bien, acá también A, C. ¿Qué sucede? Que en consecutivos no, A con C no son opuestos, o sea, no miden 180. De A a C no miden 180. Acá en adyacentes de A con C miden 180. ¿Entendido eso ahí o hay dudas con eso?
Cuéntenme. No hay duda. Bueno, seguimos. ¿Vamos con quién? ¿Con estos que son qué? Los que están opuestos al vértice. Esos son sencillos. Vean que en este caso, digamos que tenemos esto. Donde usted decida, digamos aquí, este punto en común, ¿cómo se llama ese punto? Vértice. Exactamente, que acá se ha definido como P. Puede ser que sea A, B, C, eso no cambia nada. Bien. Y además de eso, si usted se da cuenta, esta medida, denominemos esta medida 1, ¿sí? Denominemos esta medida 2, denominemos esta medida 2, denominemos esta medida 5, suponiendo así 5, y esta medida 6. Entonces, este quedó como que feíto. Bien, vamos aquí. Cuando me dice opuestos, uno, ¿cómo se da cuenta? Hombre, ¿qué medida se ve que miden exactamente esa misma cantidad? Medida 1, medida La 1, 2, medida 1 con 1, la 2. 1 con 2, miden exactamente esa misma, eso mismo, ¿sí? 5 con 6 también miden eso mismo. Entonces, si yo defino que esto aquí mide 50, esto mide 50, medida de A a B mide 50, me piden que yo halle esas demás medidas, que yo halle esa medida X, yo halle esa medida Y, y yo halle esa medida Z. ¿Se puede eso o no se puede? Z sería 50. ¿Cómo? En concreto. Z sería 50. Exactamente, ¿basados en qué conceptos? Que están opuestos con quién. Cantidad de material. ¿Están opuestos con quién? ¿Con ese qué? Ahí está puesto con Ahí mismo me dice. alfa prima. No, vea, opuesto con quién. Todo metro, todo Con el vértice. Exactamente, son opuestos, o sea, miden esa misma cantidad. ¿Se puede allá cuánto viene siendo X de Y? ¿O no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué me dicen ustedes? Se puede, bro. Defíname, justifíqueme. Porque si tenemos 50 grados de un lado y 50 del otro, ya habría que sacar lo que hay, ¿no? 100 grados en los dos ángulos, quedarían hasta 3 horas, quedarían 360, pero si quedarían 260. Entonces cada ángulo te 130 cada uno, ¿no? Bueno, eso que usted me dio está bien. Eso está bien. Si nos basamos acá a esto que tenemos, ¿cómo hacemos eso, hombre? Vea, tengo esto. Tenemos esto aquí. Y yo sé que esta medida viene siendo ¿cuánto? 50. Tenemos 50, claro.
50. Ah, y esto viene siendo ¿qué? Esto viene siendo ¿qué? Esa medida que si tomamos todo esto, sabemos que esto viene siendo ¿qué? Llano, ¿sí? Una recta. O sea que viene siendo llano. Y ese llano se sabe que mide ¿cuánto? Sí. Cuando es llano, ¿cuánto mide? 180. 180. Exactamente. 180 menos esos 50 que ya tengo. ¿Ciento qué? 130. Exactamente, efectivamente eso que usted me había dicho. Te lo voy poniendo. Y estos Ahí te le vienen pongo siendo litro, ¿qué? porque- Yo hago esa división así, vienen siendo adyacentes. Un metro cúbico de concreto, o sea, 1000 Tienen en común, Entonces solo tienen en común esta medida de aquí, ¿sí? Este segmento. Que viene siendo adyacente ahí. Obviamente, si esto mide, si X mide ¿cuánto? Esta medida, eso me indica que Y también mide exactamente eso, ya que es opuesto. Y una cosita aquí también, de aquí nace un nuevo concepto, que es este. ¿Habían escuchado de esto? ¿Habían escuchado? ¿O no? Cuénteme, Jiménez. O sea, sí había escuchado, pero en el momento no recuerdo que. Bueno, si tenemos una medida A, ¿sí? Más una nueva medida B. Oh, que estas medidas son en qué? ¿Qué estamos midiendo aquí? Grado. ¿Estamos midiendo qué? ¿Cómo se llama este tema que estamos viendo? Grados. Estamos viendo. Ángulos. Vamos que se escuche, muchachos. Se saben como que estuvo bien pesado, ya vi. Los ángulos, profe. Exactamente, entonces aquí estamos midiendo. Si aquí sumamos estas dos medidas, eso nos da 180. Bien. En cambio, en este nuevo concepto, si también tengo esa suma, ya no me da 180, sino que me da 90. Ese es un nuevo concepto. Está 90. Bueno, eso está ahí. Se conectan nuevamente. Hoy vamos hasta 2 en punto, ¿yo? Quedan esos 15 minuticos. En ocasiones me he excedido un poquito. Bueno, hoy quedan esos 15 minutos. Se conectan inmediatamente, que vamos hasta 2 en punto.